Hola, ¿qué tal amigos de Scroll and Tap? Estamos aquí platicando todavía en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca y ahora nos toca platicar con Yumko Ogata. ¿Lo mencioné bien? Yumko, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti, qué bueno que estás participando en esta feria y cuéntame un poquito sobre ti para que la gente te conozca, ¿no? Sabemos que eres mexicana, pero tienes descendencia de distintas nacionalidades, ¿no? Entonces cuéntame un poquito sobre esto. Sí, pues soy una escritora y estoy terminando mi tesis de licenciatura en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Nací en México, soy mexicana, pero tengo ascendencia africana y asiática, o sea, soy afromexicana, pero también soy algo que se llama Nikkei. Y como también viví parte de mi infancia en Estados Unidos, también soy chicana, entonces es una combinación de ascendencias que no son reconocidas como mexicanas por estos estándares racistas que nos enseñan sobre el mito del mestizaje y demás. Entonces, me dedico a la escritura de ficción, de ensayos y de crítica de cine, pero también hago divulgación en redes sociales sobre temas que a mí me parecen interesantes, que tienen que ver pues justo con el racismo y la divulgación de literatura diversa, porque también el canon literario, es decir, los y las escritores y escritoras más reconocidos en el mundo literario en general, pero particularmente en México, son personas blancas y no solo escriben las personas blancas en México. Entonces, esa es parte de mi labor. Ujú. Pues qué bueno que mencionas ya algunos de los temas en los que has estado involucrada, pero antes de pasar a eso, me gustaría que nos contaras un poquito sobre la charla que vas a tener aquí en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, que creo que es un tema muy emocionante, ¿no? Que es el activismo y más en las personas jóvenes como tú, como yo, como muchas de las personas que están accediendo a estas mesas, ¿no? Creo que el activismo se ha convertido en algo muy importante en los últimos años y además en las redes sociales. O sea, las redes sociales también han sido una gran plataforma para mostrar la indignación, para mostrar el enojo. Entonces, creo que esta mesa en la que vas a participar junto con otros compañeros van a charlar sobre este tema, ¿no? Cuéntame un poco sobre lo que piensas tú del activismo y lo que piensas también del activismo en las redes sociales. Sí, pues para empezar, si bien voy a estar hablando en esta mesa sobre activismo, yo no me autodenomino como tal, porque me parece que las labores que yo hago no son tal cual activismo, pero sí me interesa la divulgación y sí creo que la labor de educación también es importante y no la educación como algo que solo se obtiene en un salón de clases, en la universidad, con profesores y profesoras vacas sagradas, digamos, sino que es algo, es compartir información y es compartir teorías y es compartir críticas y desde ahí es donde yo puedo contribuir a, por ejemplo, pues la desmantelación del racismo. Entonces, aquí estaremos el viernes charlando con un compañero y una compañera que están haciendo otro tipo de labores que tienen que ver con la preservación del medio ambiente, por ejemplo. Pero pues somos tres personas jóvenes que estamos tratando de incidir en los temas que nos interesan y tratar de concientizar al público general sobre por qué es importante hablar de esto, por qué es importante contribuir, por qué es importante tratar de cambiar nuestras realidades y cómo es que lo podemos hacer y sobre todo que también pues la juventud suele ser como pues nos dan el avión muchas veces, ¿no? Que somos unos idealistas o que somos demasiado ambiciosos y creo que no tiene por qué ser así. También tenemos mucho que contribuir al espacio público y a las discusiones y en ese sentido les invitaría a escuchar lo que tenemos que decir cada uno, cada una, para que pues estén expuestos a otro tipo de perspectivas. Ujú. Pasa algo muy interesante, ¿no? En el activismo y que creo que ahorita lo mencionabas un poco, que tiene que ver con el paso a la acción, ¿no? O sea, no solo quedarnos nada más, pues sí, mostrando el enojo en redes sociales
me enfoco mucho en esta parte de esta plataforma, sino también generar acciones que contribuyan al cambio, ¿no? Que eso es algo que tú estás muy involucrada tratando de realizar, ¿no? Tratando de justo concretar que el activismo no se quede solo en una sola parte, sino que las personas vayan hacia la acción, que creo que es un meollo, ¿no? De este asunto para poder contribuir al cambio. ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues también creo que la cuestión ahí es que muchas personas dicen, bueno, es que yo no soy una persona poderosa o no tengo mucho dinero, o sea, yo cómo voy a cambiar las cosas nada más, ¿no? Y también esta idea de que el cambio está en uno mismo, pues tampoco es, digo, cambiando de manera individual no se puede incidir en el sistema. Entonces, creo que es importante pensar en cómo podemos desde nuestros espacios, desde los lugares en los que estamos, desde a dónde tenemos incidencia, cómo podemos hacer, sí, una crítica a nosotros mismos, pero a partir de ahí, cómo podemos incidir en nuestros espacios inmediatos a nivel local, a nivel regional, y pensar que estas pequeñas acciones pueden contribuir, tal vez no a cambiar todo México, pero si cambia nuestra casa o si cambia nuestro barrio o si cambia nuestro pueblo, ahí ya es algo, ¿no? Y no por su dimensión es menos valioso y menos importante. Y también no significa tener que hacer una gran acción rimbombante o algo que sea muy vistoso. Puede ser llevar a cabo diálogos, puede ser llevar libros de otro tipo de temas para las infancias de nuestra comunidad. Hay muchísimas acciones que se pueden tomar que no parecen muy importantes, pero que realmente son las que permanecen, las que tienen mayor incidencia en nuestro imaginario. Y si mejoramos la vida de una persona a nuestro alrededor, si les ayudamos por ejemplo, dejar de lado el racismo interiorizado que nos afecta a tantísimas personas desde la infancia hasta la vida adulta, ya es algo que podemos hacer para contribuir a nuestra propia comunidad. Y creo que eso es lo que hace falta también discutir. ¿Cuáles son esas acciones que no tienen necesariamente que ser las más vistosas para ser importantes? Pasa otra cosa, ¿no? Que también la gente quizás te conoció o escuchamos de ti a partir de una mesa que se desarrolló este año por el racismo y todo lo que se generó, ¿no? Alrededor de este tema que estuviste con Chumel Torres, con Maya Zapata, platicando sobre el racismo. ¿Qué piensas también tú del racismo que se vive en México? Porque este es un punto muy importante y mucho del activismo que se está haciendo y del que tú también trabajas tiene que ver con el tema. Entonces, ¿tú cómo ves el racismo que se vive en México y cómo lo has vivido también? Sí, pues como personas racializadas es algo que siempre está presente, es algo que siempre importa, pues, y muchas personas me han escrito cosas como, es que yo también tengo una vida difícil porque fui pobre, porque fui, etcétera, etcétera. ¿Cómo dices que soy privilegiado por ser blanco? Y nadie está negando esas violencias o esas dificultades que una persona blanca ha vivido. No significa que no tiene una dificultad. Lo que significa es que, aparte de todas esas dificultades que tuvo que atravesar, no tuvo que pasar además cuestiones racistas. Y eso es lo importante, ¿no? No pensar como que quién sufre más que quién, sino que qué formas de violencia nos atraviesan y cómo podemos empezar a enfrentarnos a ellas, ¿no? Entonces, es un tema que desde que entré a la universidad me interesó mucho. Y digamos, mi plataforma no era tan amplia como lo es ahora. Y ahora me da muchísimo gusto que he podido compartir con cada vez más personas, aunque sea solo en redes sociales, la información que me parece importante. Y a mí hablando de estas acciones y cómo podemos cambiar, a mí me ha hecho sentir muy satisfecha y muy bien cuando me escriben, oye, es que nunca se me había ocurrido esto, creo que sí tienes razón. Ah, es que nunca había, pues sí, esto es racista, ¿verdad? Oye, es que creo que yo soy, pues soy negro porque esto y esto y esto que dices me pasan a mí. Entonces, si yo puedo contribuir a los procesos de otras personas, eso ya para mí es muy gratificante y creo que es muy importante y a veces no se habla lo suficiente, ¿no? Los procesos
de ver en nosotros mismos el racismo también son importantes y vale la pena discutir. Ujú. Oye, pues ya nada más para ir encaminándonos hacia el final de esta entrevista, ¿tú crees que en este tema también del racismo ha habido una polarización? Es decir, que hay extremos en los que sí, tal cual, es negro o es blanco y no llegamos a un punto medio y que por no llegar a un punto medio pareciera que no estamos avanzando en la discusión y nos estamos quedando atorados. Pues creo que la cuestión ahí es que por lo general quienes señalan esta polarización son las personas que han vivido con el privilegio que da el racismo, es decir, son personas blancas que no les ha afectado el racismo. Y es muy fácil decir que el otro está exagerando si es algo que nunca hemos vivido y que no hemos experimentado en nuestra vida, en nuestra experiencia vivida. Y que más bien me pareciera como una táctica defensiva para evitar tratar temas dolorosos y cómo nosotros también hemos violentado a otras personas o cómo nos hemos beneficiado a costa del bienestar de otras personas, y no porque seamos mala gente, sino porque es parte del sistema racista que beneficia por default, que beneficia a las personas de tez más clara o con ciertos rasgos por encima de personas con tez más oscura o con otros rasgos. Entonces, me parece importante dejar de lado este discurso de la polarización, porque también siempre hemos sido una sociedad polarizada. Las personas que están en la cúspide, digamos, del privilegio, nunca han tenido nada que ver, ni siquiera tienen que convivir en los mismos espacios con las personas que están de clase social baja o racializadas o de la disidencia sexual y de género. Entonces, siempre hemos sido una población muy polarizada. El problema es que nunca se había discutido. Entonces, ahora que lo estamos discutiendo, claro que se sienten vulnerados. ¿Y cómo vamos a hablar de esto? No, pero pues ni modo, ¿no? Para empezar a construir otro tipo de realidades, se tienen que llevar a cabo estos diálogos, por muy incómodos que sean. Y pues claro que van a ser incómodos porque suponen que las personas con privilegio tendrían que dejar de tener esos privilegios. Y pues ¿quién va a querer dejar de ser privilegiado, no? Entonces creo que justo esa es la cuestión, ¿no? Siempre hemos sido una sociedad polarizada, pero ahora los medios, digamos, en la televisión y demás, y es fundamental para tratar de construir otras realidades. Y justo, ¿no? O sea, pasar a la acción también, como lo mencionábamos hace un momento, para que podamos quitar estas burbujas, ¿no? Que nos permean. Pues Sí, bueno, sí, sí. Yumko, ¿en dónde te pueden seguir para conocer más sobre tus pensamientos en torno a uno de estos, a este tema del racismo y a tantos otros que planteas? Sí, pues en las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en YouTube, estoy como @latinamericana, sin la O, latinamericana, con H al final, o también si buscan mi nombre, Yumko Ogata, así Jumko Ogata, también me pueden encontrar y con mucho gusto les comparto mis ideas y también les leo y allá me pueden seguir. Ok, pues bueno, muchísimas gracias, Yumko, por estos minutos de entrevista Muchas que gracias por vamos la a regalar. invitación. Que estés muy bien, hasta luego. Igualmente, hasta luego.